Muy buenos días a todos. Daniel, ¿Qué tal? Muy buenos días a la familia del Atletismo Nacional. Bueno, estamos predispuestos a tener una charla relacionada a las acciones que por estos momentos son esenciales desarrollar en lo que va a ser la vuelta a la actividad, es decir, qué cosas hay que tener en cuenta, lo apropiado del momento o no. Bueno, todo eso es lo que podremos escuchar de nuestro médico, que es parte del grupo interdisciplinario y que ha sido el promotor de algunas de las acciones que ya hemos enunciado en nuestros boletines 12 y 13. Creo que es un momento de mucha cautela, de mucha reflexión, y lo que quedará plasmado seguramente en lo que nos va a contar el doctor Darío Souto, a quien ya presentamos y rápidamente ponemos en disposición y predisponernos a escuchar cada uno de sus consejos, que ya lo hemos venido hablando, que lo hemos venido elaborando internamente en el Consejo Directivo, pero es importante esto, que se sepa cuáles son los motivos de los que hemos hablado para llegar a esta situación, a estos consejos que estamos impartiendo para todo el país, y que estamos pidiendo que en cada jurisdicción lo respeten, y que en cada jurisdicción donde encuentren la posibilidad de flexibilización lo tomen en consideración todas las pautas establecidas para de a poco ir volviendo a la actividad, pero con la mesura y con las precauciones que se necesitan. Darío, buenos días, y bueno, adelante para comenzar con la disertación. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, bueno, yo voy a hacer una exposición en Power y a partir de ahí vamos haciendo diferentes interrupciones, no hay ningún problema. Si cada vez que quieran aclarar algún punto lo ponen en el chat o Daniel o Beto o Omar van a pasar las preguntas y después podemos charlar un rato. Yo ahora voy a proyectar entonces el Power y ahí vamos a arrancar. ¿Vos lo querías grabar, Omar? ¿Están grabándose? estamos grabando, Darío. Bueno, por ahí no van a ser indicaciones o definiciones claras, porque este es un tema bastante móvil, y lo móvil que hace el tema, los cambios que van ocurriendo día a día, porque por más que nosotros lo veamos a este tema como protagónico en nuestras vidas, si uno no se pone a pensar, esto recién empezó hace pocos meses. Apenas el 8 de diciembre fue cuando se empezaron a detectar casos de neumonías que no se sabía exactamente el origen, y a alguien se le ocurrió pensar de que podía haber un nexo de algunas neumonías que ocurrieron en esta ciudad de Wuhan, y se detectó este virus recién el 7 de enero. O sea que esta enfermedad que está parando el mundo, digamos, tiene 3 meses de conocimiento, por más que pueda haber tenido algunos meses anteriores de evolución, pero así fue. Así que fíjense qué jerarquía tiene, ¿no? Por ahí hay muchos dichos de que no es tan grave porque es poca la mortalidad, pero bueno, es poca la mortalidad, pero el volumen es mucho, entonces a porcentaje que siempre habla la estadística, en lo que tiene que ver con lo concreto, con el número, no tiene relevancia, porque al ser tan masivo en la población mundial pasa a ser un problema por el número de personas que se han enfermado y que se han muerto. Más allá que los infectados sean muchísimos más y que los porcentajes sean bajos de mortalidad. Así que yo creo que ya no se puede discutir si es grave o no es grave, si se mueren pocos, se mueren muchos, digamos, es una obviedad.
Digamos, se discute a veces que otros virus han sido más mortales, sí, pero nunca hubo una mortalidad por una causa única en tan poco tiempo de tanto. Así que la seriedad del tema, obviamente que no se puede evitar. Y bueno, y la cuestión es esa, ustedes fíjense en números, esto después ustedes lo van a tener grabado, pueden leer, es un poco de información que a lo mejor de acá 20 días la información cambia, pero alrededor del 80% de los pacientes que se infectan no tienen prácticamente síntomas, un resfrío más o ningún síntoma. La mortalidad que está establecida nunca va a ser cierta porque no se testea masivamente a toda la población, así que no se sabe exactamente cuántos infectados hay en el mundo y cuántos han muerto, y tampoco regionalmente. Algunos testean más diagnóstico, otros menos, pero obviamente ninguno tiene un testeo masivo, ni tampoco están publicados todavía muestras de poblaciones claras de poblaciones globales para saber qué cantidad, qué prevalencia hay. Pero bueno, los números que más o menos se manejan son que la mortalidad en alguna población sana es del 2,3% y la mortalidad en personas más grandes o con condicionantes mórbidos de hasta un 14%. Otro punto que ya está demostrado y que está claro, que hay mucha gente que porta la enfermedad y no se enferma. Y ese es el gran tema. Si no, sería mucho más fácil poder aislar solamente si se contagiara en el periodo que uno está enfermo, tiene síntomas. Entonces hay una parte de población que nosotros no la podemos detectar y por ahí puedan estar infectando. Así que ese punto es un punto a tener en cuenta para todo lo que uno quiera avanzar. Bueno, esta es una idea de lo que es el virus. Es un virus más de los resfríos, nada más que, como otros, afecta a órganos blancos, o sea, órganos vitales, principalmente el pulmón. Todavía se está en cambios de información, pero parece que lo primario es la infección de las células pulmonares, y a partir de ahí se genera toda la otra respuesta inflamatoria. De todas formas, se han publicado otras posibilidades del inicio de sintomatología grave que tiene que ver con cuestiones de la sangre también. Pero bueno, parece ser un virus que afecta principalmente la parte respiratoria y a partir de ahí afecta a otros órganos o no, de acuerdo a la gravedad. Para que sigamos en este contexto, esto es lo que se habla en muchos lugares que quieren atenuar el tema, que es menos mortal que otros virus, pero el problema grave es esto, que es mucho más contagioso. Y para hacer un número en una población que sacó alguna estadística, es muy sencillo. Los anteriores que causaron mucha mortalidad, que tenían una mortalidad del 9, del 34%, fíjense en el número de la gente que murió en una población, que hizo estadística con este también en 2 meses. Y fíjense que en virus que los evaluaron durante un año entero tienen una cantidad de muertos que nada que ver con esto. Así que, insisto, la primera parte, esta lo que yo le quiero decir es como conocer el virus y tomar conciencia del tema, que es real. Porque por ahí a las poblaciones nuestras que no nos toca, que no nos ha tocado de cerca, por ahí es difícil sostener esta situación social. Pero bueno, sepan, infórmense en que es realmente preocupante para el que le toca. Esto es una idea para que también sirva para interpretar las cosas y las medidas que se puedan proponer, para tener un poco de conocimiento de cuando se elaboran después protocolos para poder empezar a tener contacto con gente, digamos. Hay un periodo de infección y un periodo de incubación. En este periodo de incubación puede haber síntomas o no. La mayoría en el periodo de incubación no tiene sintomatología, el 80%.
pero puede estar contagiando, sin ningún síntoma, o sea, puede estar sano completo, ni dolores, ni resfrío, ni nada, y puede estar ya contagiado y estar infectando. El periodo de contagio, o sea, de que uno puede contagiar a otra persona, es desde el periodo de incubación hasta el final de la enfermedad, que sería cuando la detección de virus en muestras que se puedan sacar sea negativa. No los test estos rápidos que se han hecho comunitarios que miden anticuerpos. Te hablo después si no es urgente, porque estoy en la conferencia de Darío. Sino en el test de diagnóstico real, de material genético del virus. Bueno, ese periodo de contagio está muy extendido, supuestamente es hasta 14 días, pero hay publicados test de ADN, de partículas genéticas virales de ARN, más que ese tiempo, más que los 14 días que se decía de inicio. Hasta 40 días se han encontrado exudados positivos, o sea que hay carga viral. Probablemente con baja de la inoculación para poder contagiar, pero todavía siendo contagioso. O sea, la carga viral se extiende a inicio, se había dicho 14 días, ahora está abierto, probablemente haya mucho más tiempo de posibilidad de contagio en algunos enfermos que hayan tenido la enfermedad aguda. Hay que también, cuando se habla de este tipo de temas, para que el mundo haya declarado una pandemia, es por algo, digamos. Cuando se declara esto, una pandemia, pasan a tener los roles regulatorios de las distintas sociedades y las autoridades. Así que, digamos, son situaciones como las guerras, digamos, los que toman decisiones son los que están gobernando cada estado, digamos, Entonces, siempre en una situación definida de pandemia, las decisiones y conductas individuales y sociales las toman los gobiernos a cargo del Estado por encima de los individuos y de determinados sectores. Nosotros somos individuos y sectores. En este caso, somos el sector de deportes, si quieren, el atletismo. Las decisiones individuales o de sectores deben estar bajo las reglas institucionales. En primer medida del gobierno nacional, con su Ministerio de Salud que toma decisiones, quien regula medidas generales y habilita las medidas particulares y regionales a otros estamentos como puedan ser las gobernaciones o los municipios. ¿Tá? A medida que se vaya avanzando, hay decisiones que el Estado Nacional les va a permitir a determinadas poblaciones de acuerdo a las características particulares de eso. Pero siempre va a haber un estamento por arriba del nuestro, que es un sector, que es el deporte. Si se quiere, dentro del deporte podemos ser un subsector, que sería el atletismo, porque no todos los deportes van a ser iguales, así que nosotros tenemos que pensarlo desde ese lugar siempre, mirando las medidas generales, mirando las medidas particulares regionales y mirando las medidas que podemos tomar nosotros de nuestro deporte. Actividades esenciales, cuando las define un gobierno, lo que quiere decir que son actividades que permiten que sigamos viviendo, digamos. Se tiene que garantizar, obviamente, la salud, la seguridad, la alimentación. ¿Tá? Entonces, el gobierno decide como áreas centrales, actividades centrales, a determinadas actividades que son esenciales. Obviamente, ¿qué ocurre? Y por eso mucha gente se preocupa y se quiere apurar por su sector, porque hay muchas actividades que están ocultas. A ver, una actividad esencial obviamente es la alimentación, pero ¿por qué tiene que haber, qué sé yo, en forma esencial uno podría cuestionar que los kioscos no tienen insumos esenciales? Sin embargo, están autorizados, pues están dentro del rubro de alimentación. Entonces eso genera por ahí molestias, o sea, estos grises que hay en algunas actividades generan molestias en otros sectores, y intenciones de transgredir también. Bueno, hay que intentar pensarlo desde el lugar bien común. La autoridad sanitaria local, junto con las autoridades nacionales, deberían definir territorio libre de circulación o territorios con circulación viral. Acá hubo en un momento
que se generó la situación de que el país era un lugar de circulación viral. Por eso se cerraron fronteras y se declaró lo que era la cuarentena completa, ¿no? Ahora, a medida que va evolucionando, estas cosas van cambiando. Por ahí, como se tomó en algún momento como un sector del mundo al país como que había circulación viral, ahora por ahí se puede llegar a ir definiendo en algún momento sectores o territorios que puedan ser libres de circulación viral. Todavía no está definido en los territorios exactamente cuáles. Se podrían tomar conductas ya de apertura de las cuarentenas, pero bueno, esto es lo que va a ir ocurriendo. Esto que define, digamos, cuando uno define si hay circulación viral o no, es la necesidad de un aislamiento individual más uno comunitario, con medidas de distanciamiento social, prevención de contacto estricta y para actividades no esenciales, ¿tá? O sea, cuando hay circulación viral, ya está claro que hay que hacer solamente las actividades que están autorizadas. Y una necesidad de aislamiento comunitario, en el caso, entre comillas, cierre de fronteras, entendámosle, por algún sector, alguna región que pueda ser libre de circulación viral, entonces a lo mejor en esos sectores o regiones se pueden autorizar determinada circulación con medidas de precaución de que no se contaminen con otros sectores que sí tengan circulación viral. Entonces, en ese pensamiento nosotros después tenemos que ir ejercitando para ver qué es lo que podemos proponer. Y esto es una cuestión personal respecto a lo que dice, pero que me parece atinado para este tema, porque uno ve que surgen conductas individuales que podrían perjudicar a lo social, a lo global, ¿eh? La responsabilidad individual no debe ser disimulada por posibles fallas en los sistemas de funcionamiento global. Todos tenemos la posibilidad de cuidar al otro y de cuidarnos a nosotros mismos. Cuidar al otro, el otro es nuestro papá, nuestro abuelo, nuestro entorno, ¿eh? Más allá, o sea, somos nosotros también el otro, así que no sabemos exactamente cuándo nos puede o no tocar. Sabemos que si toca en la parte grave, va a ser complicado. No solo que va a ser complicado para esa persona, sino que al que le tocó, seguramente, va a ser que le toque a muchos más. Entonces, este es el tema, ¿eh? No vale hacer trampas, al virus no le importa ni quién, ni qué sos, ni qué tenés, ni qué no tenés, digamos, no importa. ¿Está? Así que seamos todos, intentemos ser todos responsables, porque tiene que ver con la salud y la vida. Bueno, y ahora vamos un poco a cuestiones de conceptos que se han difundido mucho, ¿eh? Yo a propósito acá puse una fuente que es periodística, que por ahí hay en algunas cosas que no publican cosas tan exactas o tienen alguna intención, pero en este caso publicaron un informe que está relacionado con lo que es una revista que tiene bastante prestigio dentro de la medicina, que es la New England, y me pareció un gráfico bastante explicativo de cómo es la cuestión de las infecciones, los contagios y cómo nos podemos contagiar nosotros. Este es un virus concretamente que entra por la boca, la nariz y los ojos y sale de la nariz y de la boca. ¿Está? No hay otro vehículo de importancia. Está obviamente también demostrado que cuando hay carga viral también hay en materia fecal. Por eso se recomienda toda la higienización de todas las cosas. O sea que todo el organismo podría estar contagiando por distintas vías. Pero la vía de contagio y difusión real es la vía respiratoria. En el lugar donde más densidad
viral hay son en las fosas nasales. Por eso se hacen los hisopados nasales y orales. Entonces, lo gráfico, que es fácil de ver, ¿ven? ¿Qué es el problema que uno tiene? Lo exhala y se deposita en toda superficie que uno pueda estar cercana. Que ahora vamos a ver algunas cosas, algunos conceptos con respecto a qué es lo que se puede, cómo se puede difundir, en qué distancias y eso, que ha ido cambiando un poquito a lo que se había informado inicialmente. Pero ahí tienen un gráfico un poco de todo cómo es. Y en esta parte está cómo se puede sanitizar las superficies o las manos o cualquiera de estos componentes que se hayan contaminado con alguien. Y acá, para tener una idea también de contexto, de lo que uno tiene que hacer, es cuánto puede durar la superficie contaminada. Y este concepto es un concepto nuevo, porque estaba de inicio, y esto surge por la teoría que había de lo que es la gota gruesa y la gota fina en los contagios, clásicamente, y ahora está un poco en cuestionamiento. Así que el tiempo de que pueda estar en el aire el virus se ha extendido a lo que se decía que era solamente por peso de la gota, de la microgota que se genera, y con caída, que iba hoy a ser un término mucho menor. Ahora está en cuestionamiento eso, y se supone de que el virus puede suspenderse en el aire de partículas deshidratadas, de acuerdo al ambiente en que esté, hasta 3 horas. Esto obviamente son límites superiores, pero nos tiene que dar la idea. Y después, ¿cuánto tiempo está en diferentes superficies? Para ver qué es lo que hay que limpiar, de contaminar más frecuentemente. Pero tengan idea que una superficie que se haya contagiado, que se haya contaminado con alguien que pasó por ahí, que estaba exhalando virus, fíjense los tiempos que pueden pasar para que siga estando en la superficie y probablemente nosotros toquemos esa superficie y nos podamos contaminar. Esto, lo que tiene que ver de contagio por contacto, que también está ahora un poco cuestionado, pero no del todo, es lo que también tenemos que pensar cuando pensamos en un contexto de posibilidades de entrenar con otra gente o con gente que haya pasado en tiempos cercanos. Entonces, lo que se puso en revisión ahora es todos los conceptos que tienen que ver con la aerobiología. O sea, esto que era lo clásico desde hace muchos años, más de 50 años que estaba determinado esto como concepto, que la transmisión por las gotitas de flush, con tamaños de gotitas entre 5 y 10, las gotas grandes, y entre las menos de 5 micras las gotas pequeñas. Entonces, para esto se precisaba un tipo de aislamiento, y para este otro tipo de aislamiento. Parece que este concepto viejo se ha quedado corto con la situación. Este concepto viejo hablaba de esto, el estornudo, la cantidad de microgotas que tenía en el estornudo, a qué velocidad viajaba en la gota, y a qué distancia se podía, el alcance de esas gotitas, que supuestamente eran hasta 2 metros. Está demostrado también de que era mucho más que eso, incluso con este concepto de tamaño de gota. Entonces, con la tos sería hasta 2 metros, con una velocidad de emisión de 10 metros por segundo, que el hablar durante 5 minutos también emite muchas cantidad de microgotas por segundo, a 1 metro. Entonces, el primer consejo que se dio es que no estés enfrentado a otra persona a una distancia menor de 1 metro, 2 metros si había algún episodio de tos, de estornudo, de lo que sea. Y luego eso no alcanzó, porque fue obvio que no alcanzó. Se esforzó mucho la posibilidad de que se use o no barbijo, que se recomendaba o no se recomendaba barbijo, hasta que hubo un momento que obviamente se tuvo que
fomentar el uso de barbijo porque evidentemente estas medidas de aislamiento no alcanzaban. Y eso un poco está explicado ahora un poco más científicamente, que no es de ahora, pero por ahí no estaba tan prestado atención, porque ya en 2016 ya hay estudios de lo que es aerobiología, que esto lo cito, no me gusta mucho citar bibliografía para validar lo que uno está diciendo, pues, pero en estos contextos, porque son cuestiones que uno debe tener ya leídos y cosas, pero para que no haya suspicacia de que sean opiniones personales, todo lo que tiene que ver con la aerobiología está en revisión, es todo moderno, pero lo que se supone que las microgotas van contaminando superficies en su recorrido, se va evaporando y deshidratando esa nube de exhalación, que termina con residuos, o sea, gotas que se secan, residuos secos, que todavía pueden contener carga viral, ¿eh? Entonces está surgiendo ya un concepto, porque no había explicación de la otra manera, tanta contagiosidad de este virus. Entonces obviamente están surgiendo teorías de la tercera vía de contagio, que serían las microgotas deshidratadas ultralivianas transformadas en micropartículas, que podrían contener virus. Y esto, obviamente, movilizarse con el aire y la ventilación, que tiene dos cosas, que con el aire y la ventilación se movilizan y se suspenden en el aire, pero también se hace un clear, una limpieza cuando hay ambientes ventilados. ¿Y esto a qué viene? A la observación principal que ha ocurrido, que obviamente ha ocurrido en los lugares de asistencia de enfermos, en los cuales se demostró que en los lugares de mayor convivencia, o sea, la población más infectada terminó siendo la población que estaba en permanente contacto con enfermos, que eran los agentes sanitarios, sean camilleros, mucamos, enfermeros, médicos, que estaban en ambientes donde se asistía, y demostraron también que había mayor carga viral contagiante en los lugares de estar común, en el estar médico, en el dormitorio de los médicos, en las oficinas de enfermería. Y bueno, eso es lo que lleva a la posibilidad de que en los lugares transmuro, digamos, no en los lugares abiertos, haya más posibilidad de contagiarse. Entonces, esto implica que la distancia interpersonal recomendada de 2 metros subestimaría el área de transmisión del virus respiratorio como el COVID-19. Y que además, este tiene un alto rango de infectividad. Cada uno que se contagie va a contagiar por lo menos a 3 personas en forma inmediata, digamos. Por lo tanto, en lugares cerrados, con circulación de pacientes sintomáticos e individuos asintomáticos, y una distancia interpersonal imposible de controlar, es esperable un alto grado de contagio. ¿Está? ¿Para qué traigo estos conceptos? Para que se tenga mayor consideración respecto a cuando se quieran hacer apertura de los lugares cerrados. De todas formas, vamos a intentar mostrarlo gráficamente como es. Estos son estudios hechos por la doctora del Instituto de Massachusetts, que es quien está estudiando lo que es la aerobiología de hace ya unos años. Y ustedes fíjense en una foto de 1000 cuadros por segundo, resumida en 18 cuadros, ya de un cuadro cada 20 milisegundos. Fíjense la nube de lo que ocurre en un estornudo. La densidad por donde pueden estar vehiculizados el virus, qué es lo que va ocurriendo, que se contiene en la atmósfera y se mantiene suspendida durante un tiempo. ¿Está? Esto es lo que ocurre en exhalación media, ventilando normalmente. Esto es lo que ocurre en la tos, y esta es la densidad de nube exhalatoria en un estornudo. Yo traigo esto porque no hay estudios en deporte respecto a esto, pero uno tendría que homologar la situación si un deportista está entrenando, va a tener una exhalación no de este tipo, que es la de reposo, sino de este tipo como si fuese una tos o un estornudo. Imagínense que acá la persona está ventilando
a 6, 8 litros por minuto. En reposo uno ventila con ese flujo. En esa velocidad de flujo hay esta emisión de gotas, de microgotas, que pueden o no contener el virus. En el caso de estar entrenando con alguna intensidad, que sea una carga entrenante, obviamente uno va a hiperventilar. Una hiperventilación moderada en ejercicios con pausa van a ser entre 50 y 60 litros por minuto. O sea, de 6 a 8 va a pasar a multiplicarse por 10. Va a ser parecida, no sé si a una tos, pero casi. Y si se entrena con mayor intensidad, el volumen exhalado va a ser mucho más. Una persona en esfuerzo máximo de intensidad, en pasadas, en intensidades de superaeróbico, de VO2, puede ventilar hasta 150, 200 litros por minuto. Obviamente la velocidad de flujo es mucho mayor, la cantidad y la velocidad de dispersión de gota es muchísima. Entonces, en ese concepto de lo que tiene que ver transmisibilidad de un virus de una persona que pueda estar contaminada o infectada y asintomática todavía, el caudal es mucho. Esto es para mostrar la gráfica de algunos estudios que se hicieron de qué es lo que ocurre. En un lugar estanco quieto y lo que sería lo que ocurre cuando uno se mueve. Es distinto lo que ocurre en lo que es la dispersión del virus en forma lineal a lo que sería en forma lateral. Y ahora les voy a mostrar el video que algunos lo deben haber visto, pero que tiene una implicancia y voy a hacer algunas consideraciones. Fíjense, porque es importante verlo como gráfico, porque nosotros de esta manera nos entran más las cosas en la cabeza. Pero fíjense en... Estando quieto, esa es la nube de dispersión. Empezás a caminar linealmente, fíjense lo que ocurre. Hasta 4 metros. Lo paro un segundo. ¿Ven? La dispersión. Pero bueno, esto sería una cosa que te aterra. Yo les voy a aliviar esta situación porque todavía no está, pero yo considero que esta situación de aumento del área de contagio también hay una disminución por volumen de aire en un medio ambiente abierto, que la densidad de una posibilidad de contagio es mucho menor. Entonces hay una ventaja y una desventaja. La desventaja es que hay mucha más área o superficie de posibilidad de contagio. Y la ventaja es que el volumen en que se va a distribuir el inóculo, que tiene mucho que ver la carga viral para que te contagies o no te contagies, es mucho mayor. Seguimos. La otra consideración que uno tiene que tener, que en el esfuerzo también, más allá de la superficie, también es la cantidad que se exhala es mucho mayor por el flujo de aire. Bueno, lo que vimos antes, la parte anterior, es lo que tendría que ver para lo que es dispersión del virus en forma lineal. Si uno corre atrás del otro o anda en bicicleta atrás del otro. Para lo que tiene que ver transmisibilidad en forma lateral, las distancias son menores. Importante, hasta el momento solo está claro hasta qué punto se propagan las gotas y no si las gotas propagan el virus. ¿Está? Bueno, eso nos graficó un poquito para que sepamos sobre qué situaciones podemos estar involucrados
cómo se intenta explicar la alta contagiosidad de este virus. Otros virus, obviamente, evidentemente no tienen tanta contagiosidad, probablemente tengan que ver con que no se puedan transportar con microgotas como este. Y la capacidad infectante también de cada persona. Pero bueno, evidentemente está habiendo muchos reportes médicos ya de los lugares principalmente de atención, porque es de donde más estudios van a salir y las conclusiones de los estudios van a ocurrir de acá a un año, porque lo otro van a ser todas observaciones, que es lo que estamos viendo ahora, pero hay que hacerle caso, porque una cuestión muy aguda no vamos a tener bibliografía validada de años de análisis, sino que vamos a tener todas informaciones actuales. La información actual que hay, que uno podría resumir de reportes médicos reales, es que la clave está en disminuir la carga viral. O sea, no vamos a ser absoluto en no tener, porque el virus ya llegó acá, tenemos. Entonces, la única forma de que se termine limitando es que no tenga el vector que somos nosotros. Nosotros somos los que contagiamos y los que nos enfermemos. No existe el mosquito como en el dengue que transporta el virus. Acá o tiene un ser humano o se muere el virus. ¿En cuánto tiempo? Bueno, o lo limpiamos y lo hacemos morir, o está un tiempo en superficie y se muere. Entonces, sobre todos esos conceptos nosotros tenemos que poder elaborar propuestas. La clave entonces está en disminuir la carga viral. Menor carga viral implica menor número de contagios y menor severidad de la enfermedad. Y si ustedes quieren, en esta teoría de los aerosoles, la manera de hacerlo físico a la exhalación es con el humo. ¿Ven? Los distintos tipos de protecciones que nosotros podemos tener, cómo contienen o no la exhalación, en la cual se va a transportar el virus. Entonces, bueno, ahora vamos a charlar un poco de cosas que escribimos ahí en el que se publicaron en los boletines, 2 y 13, e intentar tener conceptos para poder evaluar propuestas de acuerdo a las normas que vayan dictando los distintos estamentos de entidades sanitarias, digamos. Nosotros todavía, para el país globalmente, tenemos circulación viral, más allá de que hayan sectores que no. Había un concepto que se puso en el coso, que era, ya les dije, es un concepto que reforzaba muchas de las normas que se dictaban. No permanece en el aire sin el vehículo de la gota de secreción o líquido corporal. Esto está en cuestionamiento por toda esta teoría que yo les dije. El tiempo en el aire para contagiarnos o contagiar por inhalación y o conjuntivas dependerá de la gravedad, según el peso de la gota. Esto está todo cuestionado ahora. Como esto uno lo podría haber puesto como verdad hace 15, 20 días, hoy, con todo esto que yo les estuve diciendo, está en cuestión, digamos. Para caer a la superficie más cercana, el cual será variable de acuerdo a si está en movimiento, la humedad que exista en la densidad de lo exhalado, si hay viento o turbulencia en el ambiente. A ver, lo que tiene que ver con la densidad depende de lo que uno exhala y en el ambiente que se exhala. Si está en un ambiente cerrado, una alta densidad de exhalación, como puede ser entrenar en un gimnasio, en una cinta en un gimnasio, el caudal que uno está exhalando es muchísima cantidad y el volumen de aire donde va a poder ventilarse y dispersarse la partícula es mucho menor. Entonces, obviamente una cuestión de actividad que se haga en lugares cerrados, la densidad respecto a la posibilidad de contaminación y contagio posterior es muchísimo más. Entonces, vamos a hacer algunas consideraciones respecto al ambiente cerrado. Lo que les dije, respecto a lo que tiene que ver ventilación normal, 6-8 litros por minuto, la distancia sería, para poder hablar, sería de 1 metro. Uno puede o no identificar
o 2 metros si hay tos o estornudo. Esto es lo que habíamos puesto como puntos argumentales, está cuestionado. Esta distancia pueden ser mayor. Con respiración forzada, de acuerdo a intensidad de esfuerzo, en un gimnasio, por alto flujo, lo compararíamos con la tos de 2 metros. Bueno, parece que es más. Los lugares cerrados sin circulación de aire aumentan la densidad del inóculo ante la posibilidad de contaminación ambiental. El tiempo inóculo de contaminación en superficie es mucho mayor que en áreas amplias y ventiladas. ¿A qué lleva estos conceptos? Después los podemos discutir si alguien quiere decir algo. A que hay que ser muy cuidadoso con el tema de la posibilidad de entrenar en lugares cerrados, por más que se limpien o no se limpien la superficie, por la posibilidad de contagios aéreos. Entonces, la única que yo veo para hacer propuesta ahora, en este momento, de entrenamientos en lugares cerrados, es que sea una población libre de enfermedad. O sea, haces un confinado de alguna cantidad de gente en un lugar, haces aislamiento de frontera y tenés test diagnóstico y esas personas podrían entrenar. ¿Con qué medida de protección? Y bueno, uno supondría que esa población es sana y no está contagiando y no se va a contagiar. Si uno tiene la posibilidad de que haya alguno que esté contagiado y esté infectando a otro, por más que use lo que use, se limpie las manos, lo que se limpie las manos, lo que es entrenamiento en lugar cerrado va a ser complicado. Va a ser una propuesta con muchos riesgos. En un sistema abierto, la situación cambia respecto a las distancias. Las distancias serían más amplias de contaminación, el área de contaminación sería más amplia, pero la densidad del inóculo, cantidad viral, de acuerdo al volumen de aire donde uno está haciendo actividad física, va a ser menor. Entonces, las distancias de contagio y contaminación se alargan por las posibilidades de dispersión del virus de acuerdo a la velocidad de desplazamiento, variables ambientales como viento, turbulencia, humedad ambiental y la realización de la ventilación con más intensidad. El inóculo infectante para el aire, el inóculo infectante sería para el que es libre de COVID, o el contaminante, que es el portador de una enfermedad, de la enfermedad asintomática, o sea, sin síntomas, estará disminuido por el volumen de aire ambiental, que disminuirá la densidad viral, y estará aumentado por el caudal de ventilación, aumentado tanto en inhalación como en exhalación. Los lugares cerrados, sin circulación de aire, aumentan la densidad y el inóculo y la posibilidad de contaminación ambiental. ¿Está? Como concepto. El COVID-19 permanece en superficies por 4 horas y hasta 4 días. Esto se ha acortado, no hay casos publicados de que puedan, pero todavía está como tiempo de que puede estar en determinada superficie 4 horas, que es el gráfico que les mostré de inicio. Y el concepto que les había dado, las puertas de entrada del COVID es la boca, la nariz, las conjuntivas. El lavado de manos frecuentes y el uso de alcohol evita ese contagio. ¿Por qué? Una cosa es el contagio o que uno puede hacer por vía aérea, y otra es todo lo que se contaminó, nosotros lo tocamos, lo transportamos. ¿Tá? Esa es la razón, y tenemos que buscar la mejor manera, porque el tema del lavado de manos frecuente y el tema del alcohol, en realidad lo que uno está evitando es que después se va a tocar, porque siempre nos tocamos la nariz, nos rascamos los ojos porque nos pica, o sea, es casi imposible ese gesto, por más que con esto hemos disminuido la frecuencia de tocarnos la cara, probablemente mucho. Pero el consejo del lavado de manos frecuente es por eso, no es porque te vas a contagiar con las manos, o en las manos. Está en duda si hay contagio ante herida, hay que tomarlo como que sí, todavía, porque no está demostrado exactamente, pero uno debería, pero si uno tiene las manos sanas, sin ninguna herida, no se contagiaría a través de las manos, sino que el lavado de manos lo que hace es evitar
el transporte hacia la cara, digamos. No nos convirtamos nosotros en el transportador del virus a nuestra vía de entrada, digamos. Por eso hay, con respecto a las cuestiones de contacto, hay consejos que son globales, que por ejemplo es toser sobre el pliegue del codo, que por ahí sigue siendo difundido, más allá de que se ha dejado un poco de lado, pues está claro de que si uno está exhalando el virus y el codo queda contaminado, después nos tocamos el codo también con las manos, ¿no? O rozamos superficie y contaminamos también, así que obviamente se disminuye un poquito la dispersión, pero para eso está aconsejado ahora lo que es el uso de barbijo, para disminuir también esa posibilidad de contaminar la superficie. Y la otra es el tema de los guantes. Piénsenlo, ¿por qué? ¿Cuál es la cuestión de ponerse guantes? El guante tiene una ventaja solamente si estás lastimado o algo, o quisiera uno evitar la posibilidad de que se podría contagiar a través de una herida. Pero con respecto a lo que es contacto, ustedes piensen que si el guante se contaminó, es mucho más difícil y menos práctico lavarse el guante permanentemente que lavarse las manos. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Sacando el guante permanentemente y poniendo otro guante. Eso no es práctico, no ocurre, es mentira. No, la gente que usa guante anda con el guante para todos lados, no se lo lava porque tiene guante y entonces anda dispersando el virus por todos lados. Entonces, el tema del uso del guante tiene la recomendación esta que les digo, pero por cuestión de contacto, piénsenlo en ustedes, pónganlo en práctica y van a ver que el guante es un problema para uno lavarse. Entonces, puede ser hasta perjudicial en algunos casos. Obviamente, si uno tiene alguna herida, alguna puerta de entrada, que puede ser alrededor de la uña o en cualquier parte, el guante nos va a proteger a nosotros. Pero no va a ser diferente a la protección que si nos lavamos las manos al respecto al contexto de que estemos contaminando. Y una cosa más, en el guante, después donde lo desechamos, tenemos que tener el control, porque en el guante dura más de 4 horas, 8 horas el virus, si no es que fue decontaminado. Así que ojo, hay que usar el guante, donde lo descarta, porque si después tocamos eso o recogemos eso, no podemos estar contaminando. Bueno, ya sabemos que el COVID se neutraliza con el lavado de manos con jabón, con alcohol en diferentes superficies y en las manos, y con lavandina, hipoclorito de sodio, que yo ahí en el gráfico está como tiene que ser la concentración, para limpiar superficie. Si uno ve esto, también tienen que ser prácticos. La parte más práctica, el lavado de manos, como está recomendado de 1 minuto, es complicado llevarlo a cabo. Uno no va a estar lavándose 1 minuto las manos en forma frecuente. Uno cree que la decontaminación más práctica para los contextos es el alcohol en gel, que deja alguna molestia en las manos y cada tanto las tenés que lavar para sacar los residuos del gel. O el alcohol al 70% en un aerolizador chico, que es lo más práctico, es una forma muy efectiva. El alcohol se seca solo, entonces no precisas tiempo de secado, es mucho más práctico, más fácil que se use, entonces se hace más práctico tenerlo permanentemente. Un aerolizador pequeño, uno puede estar permanentemente mojándose las manos, lavando el mismo recipiente sin que sea tan complicado. Va a un lugar, toca una superficie, ya se decontamina. O sea, esta es una cuestión práctica personal, porque yo lo tengo que hacer permanentemente en el hospital y la forma más práctica que encontré. Todas las cosas son correctas. Otro punto que ya lo habíamos puesto en el boletín, el deporte competitivo no es una disciplina esencial para el conjunto de la sociedad en el contexto actual de circulación viral. Nos podríamos transformar en agentes de contacto y de contagio y terminar aportando a la prolongación del estado de cuarentena posteriormente. Esto hay que pensarlo bien, hay que pensarlo en qué región, en qué lugar estamos, porque si no vamos a terminar haciendo todo más largo, no más corto.
no apurándonos, sino todo al revés. Para no transgredir medidas de aislamiento se podría poner como excepción actividades que permitan individualidad, aislamiento de contexto ambiental y distanciamiento mayor. Perdón. El uso de barbijos no hará posible entrenamientos de intensidad por dificultad en la ventilación. O sea, usar barbijo para entrenar, yo le digo, desde el punto de vista médico, fisiológico, del deporte, es imposible. No sé si ustedes lo han querido probar, pero no es posible entrenar con intensidad. Hacer alguna actividad leve a moderada, pero no a ir a entrenar con barbijo, es imposible. Por ese motivo y por el otro, porque el barbijo, en hiperventilación, el aire que nosotros exhalamos tiene el 100% de humedad, que viene de nuestro cuerpo y se humidifica. Y obviamente en 5 minutos de hiperventilación el barbijo está saturado, transpirando, digamos, así que es imposible entrenar con barbijo. No hay otra posibilidad de hacer entrenamiento que no sea libre la vía aérea, es un factor fundamental para nuestra fisiología de compensación. Es como si uno quisiera correr y le frena el corazón para que no aumente la frecuencia cardíaca. Es imposible. Entonces el uso de barbijo para lo que es entrenamiento, no lo consideren porque es imposible. Por lo menos para el momento del entrenamiento. Después, cuando terminó la sesión, se ponen el barbijo, obviamente, para disminuir la posibilidad de contagio y de contagiarse. Entonces, el uso de barbijo está recomendado, está claro, para lo que es circulación esencial. Circulación esencial es todo el mundo que anda circulando, que va a comprar algo de comer o está trabajando porque le toca trabajar por la actividad que desarrolle, tiene que andar con barbijo. Mantener las medidas de aislamiento, de contacto y de distanciamiento social es lo que está recomendado hasta que las autoridades sanitarias regionales no declaren una región libre de circulación viral con apertura de todas las actividades sociales. El esfuerzo físico, entonces, lo que dijimos recién, lo que estuvimos hablando. Las actividades de entrenamiento por fuera del ámbito de aislamiento actual, lugar de residencia, se podría solicitar como una excepción para entrenos de resistencias en ambientes sin circulación comunitaria, acampados, con lo que le llaman hacer confinamientos. En forma individual, no compartir entrenos con otros atletas, con ámbitos para la estancia permanente, grupos confinados serían, que no requieran transporte de contacto con circulantes de actividades esenciales actuales. O sea, alguien que quiera ponerse a entrenar y tiene un conviviente en su casa que está dentro de lo que son actividades esenciales, o sea, que anda en la comunidad con posibilidades de contagiarse y traer y contagiar al coso, no debería ser un conviviente. Comunidad para mayor riesgo actual. Para entrenamientos en lugares cerrados de grupos, en lugares libres de enfermedad y aislamiento de fronteras, entre comillas. La única posibilidad que yo veo en este momento de poder hacer entrenamiento es de esta manera, que sea una población que uno la considere sana, o sea, sin posibilidad de contagio. Como ocurría en la Argentina hasta que aparecieron los primeros casos. Había virus en España, en Italia, en China, nosotros no, hacíamos vida normal. Aparecieron los primeros casos, se aislaron la traída del exterior. Y luego, una vez que hubo circulación, se tuvo que cortar. Bueno, eso como país se tomó en algún momento ahora se podría hacer regional y tendríamos que tener la certeza de que las personas que van a estar en esta propuesta no haya ninguna posibilidad de que haya algún infectado y contagio o contamine. Los permisos para actividades recreativas en parques significan una situación de riesgo para los atletas en territorio con circulación viral, más aún en ciudades con alta densidad poblacional y mayor circulación. Esto yo lo pongo como una situación de riesgo si vos vas a entrenar en esas situaciones. Si vos vas a hacer una actividad recreativa, distanciamiento social real, en una actividad leve, moderada, una caminata, es una cosa. Si vos vas a entrenar con otras 2 o 3 personas,
la posibilidad tuya de contagio es mucha, si hubo algún contagiado que estuvo propagando el virus en forma de bajo inóculo, pero vos estás inhalando demasiada cantidad de aire, el inóculo puede pasar a ser mayor. Entonces yo creo que el que va a entrenar a un lugar donde hay actividad recreativa aumenta el riesgo. Si estás en un descampado, que estás solo, o estás sano, y en un campo que no hay nadie, ni hubo circulación de gente, no es un problema. ¿Está? Si las autoridades sanitarias locales autorizan entrenamiento de deportistas, se sugieren medidas de cuidado y responsabilidad personal para con la comunidad. Elaborar protocolos adaptables a medios, posibilidades prácticas de llevar a cabo un entreno adecuado. Por ahí se escriben protocolos que si uno los analiza en la práctica, son imposibles, o sea, no es posible entrenar con barbijo. Si uno hace un protocolo con esa premisa y no va a poder entrenar, irá a hacer alguna actividad, lo que sea, pero no va a poder entrenar, o si entrena, corre algún riesgo de hacer un síncope por retención de dióxido en la ventilación o porque tenga mucha dificultad en la respiración. Así que no es lo recomendado. Entonces, una posibilidad en algún momento, o a lo mejor en este momento en determinadas poblaciones que están libres de circulación viral, pero habría que hacer políticas de aislamiento de frontera, es tener testeos libres de genoma de COVID. El testeo de genoma lo hace el análisis clásico que viene utilizándose desde el inicio, lo que se hacía en el Malbrán solo y después fue distribuido a distintos lugares, o la posibilidad del test nuevos que hay, que supuestamente va a haber mucho más disponible, entonces habría más disponibilidad de hacer testeos de diagnóstico, no de anticuerpos, porque no nos sirven para esto. Nosotros, para poder habilitar a alguien como que no contagia, tiene que estar libre de genoma. Hay una parte que nos va a quedar siempre, digamos, con una ventana que no podemos ver, que es una persona se contagió, puede estar 2 o 3 días sin, hasta 5, 2 o 3 días lo más frecuente, hasta 5 días, estar infectado y no tener todavía en las secreciones nasales o orales presencia del virus, y si ocurre al 6º o 7º día. O sea, un testeo libre, si no tenemos un periodo de ventana luego, que sería una cuarentena para saber que está libre, con una repetición de test, es muy difícil asegurar de que esa persona no pueda estar contaminada. Obviamente en poblaciones que no hay casos, si vos le haces un testeo y no hay contacto con ninguno que se pueda haber transportado de otro lugar ahí, si uno le hace un testeo sabe que ese está libre, podría controlarse cada semana y vamos a saber que no tiene virus y no contagiaría a nadie ni contaminaría a nadie. La posibilidad de testeo en familiares convivientes sintomáticos y hasta tener el resultado del entrenamiento, no se pueden volver al entrenamiento en lugares de circulación de personas. O sea, si uno quisiera tener un protocolo hoy, tendría que contar con testeos de diagnóstico de virus. Darle un permiso para la circulación durante el entrenamiento, no podrá tener convivientes que permanezcan en actividad esenciales de riesgo, o sea, por más que vos tengas la precaución que quieras, yo, por ejemplo, como agente de salud que voy al hospital y todo, o un policía que anda en la calle permanentemente, o alguien que atiende en un supermercado, lo que sea. Cualquiera que esté con circulación permitida, hoy es un factor de riesgo para el que está libre de enfermedad. Los convivientes de las personas que tienen que trabajar tienen un riesgo, porque cuando uno se abrió, tiene la posibilidad de contagiarse y de estar contagiando al conviviente. Entonces, en una propuesta para esto, de lo que sería una excepción de circulación esencial, tendría que considerarse esta parte también. Se llega a lugares, hay que llegar a los lugares donde se proponían como entreno
con distanciamiento social, con medios de transporte que no sean comunitarios, individuales. Ir transportando siempre un elemento decontaminante. Yo recomiendo el alcohol al 70% con aerosol. No usarán entonces medio de transporte público, sino solo personal. Se llevará a cabo el entreno, tienen que ir cambiados con ropa de calle por encima. Se sacan la ropa de calle, quedan con la ropa de entrenamiento. Deberían tener una ropa para poder seca para cuando terminan el entrenamiento. Todo lo que se usó lo deberían poner en una bolsa y ir hasta su domicilio, donde dentro de una bolsa se coloca toda la ropa que se usó, se lava y se vuelve a cambiar dentro de la casa. Obviamente, todos los elementos de uso personal, sean bebidas, toalla, todo el elemento no se puede compartir. Si se van a hacer sesiones de entrenamiento, hay que liberarse de barbijo mientras está en actividad, se mantendrán distancias mencionadas. En las causas se mantendrá distancia con el entrenador y otros atletas en las pausas, de más de 2 metros. No se compartirá ningún elemento personal. El uso de guantes, los que le dije, el uso de guantes solo se recomienda en el caso de tener heridas, y si se usan si se usan, hay que higienizarlos con lo mismo que si fuese la mano, no tocarse la cara. Los guantes también se contaminan. Lo que evita el contagio es la higiene y la decontaminación frecuente, no el guante. Si se requiere ir a un baño, se tomarán suficientes atención de no tocar superficie. Se irá con un barbijo y el atomizador de alcohol por si uno toca alguna superficie de contaminarse. Si se cuenta con vestuario para cambiarse, van a tener que higienizarlo con mucho, intentar no tocar superficie cuando se utiliza. Y uno debería asumir que son áreas libres de COVID. Si no, todo lo que sean espacios comunes hay que evitarlo. Para poder hacerlo hay que tener una logística y una cantidad de gente asistiendo a los lugares con muchas precauciones. Si no se cuenta con vestuario, luego el entreno es la rutina que les dije que se llevan a su casa. Bueno, esto con respecto a todo lo que tenga que ver de argumentos para poder presentar propuestas de protocolos cuando en algún sector habiliten esta posibilidad. Ahora les voy a mostrar para que también tengan conciencia de cómo son y cómo está visto las cosas. Por ejemplo, lo que uno define, o sea, siempre que hay en una población la posibilidad de estar infectado, que hay virus circulante, se definen como casos sospechosos de COVID hasta tener o no el diagnóstico. Fíjense lo que está puesto como caso sospechoso. Cualquiera que tenga fiebre, tenga alguna sintomatología, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta del gusto o del olfato, ¿está? Sin otra patología que lo justifique. Esta sintomatología hoy en el invierno con el frío va a ocurrir frecuentemente. Puede ser que tengas o no COVID, pero ante cualquiera de estas situaciones que tenga, vos a la persona que tenga esta sintomatología, hasta que no tenés el test de negativo, no vas a poder habilitarlo y vas a estar sospechando de que pueda tener el COVID. Entonces, es complicado. Vamos a tener familiares resfriados con dolor de garganta o con alguna sintomatología. Obviamente, está claro de que para uno pensar en COVID debería tener también estas condiciones, haber estado en contacto con alguien que pueda haber estado enfermo, con alguien que venga de un lugar donde hubo. Esto, si ustedes lo quieren, lo toman desde lo regional. Si uno tiene todo esto, estás viviendo en una zona que no hay virus, no tendría por qué pensar en el virus, en el COVID. Pero es fundamental que las autoridades sanitarias o regionales
liberen de que es un lugar no contaminado, un lugar libre de enfermedad. Si no, entramos en esta y esto engloba todo este criterio. Cualquiera que tenga un poquito de fiebre y dolor de garganta puede ser COVID. Que no es solamente que participa, porque si yo convivo con alguien que le pasa eso en su casa, es lo mismo que si lo tengo yo cuando voy a un lugar. Otro criterio, todo personal de salud, residente, personal que trabaja en instituciones, o sea, lo que yo les dije, todas las actividades que están en actividad, que salen a trabajar, que salen a la comunidad, tienen mayor posibilidad de estar contagiados. Entonces, cualquiera de esos que tenga fiebre o algún síntoma, queda adentro. Si no es el atleta o el deportista, puede ser un conviviente que esté en esto. Entonces, para poder habilitar esta historia del entrenamiento, tienen que no tener convivientes de personal esencial. En contactos estrechos con COVID, obviamente cualquiera que haya tenido contacto con COVID no se testea de entrada en lo que es población general, pero si hubiera alguna posibilidad de contacto de alguien que tendría que entrenar, hay que sí o sí hacerle un hisopado para poder, si no, se tiene que quedar aislado. Y el otro criterio es cualquier enfermo que esté en zonas definidas como de transmisión local. Y las zonas hasta ahora definidas como de transmisión local están todo lo que es ciudad autónoma, todo lo que es área metropolitana con todas las poblaciones. Estas son las provincias que están definidas como de transmisión local, el Chaco, Tierra del Fuego, Córdoba, Río Negro, Santa Fe. Las otras provincias están como zonas no de transmisión local, están involucrados dentro de lo que son las cuarentenas. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo país, hay transportes, hay entradas de gente a Misiones que no tiene, ¿está? Por ejemplo. Bueno, a distintas poblaciones que no tienen virus, no son lugares de transmisión local, pero sí tienen entradas y salidas. Entonces, para uno poder, o las autoridades sanitarias, autorizar estas cosas, lo que van a tener que hacer es políticas de frontera en vez de país, de región. ¿Qué región? La que quiera. Bueno, cuando alguien autorice eso, se pueden armar protocolos como yo les decía. Yo considero, y bueno, toda la población médica que aconseje a alguna autoridad política, le va a decir de la utilización de testeos diagnósticos a las poblaciones que quieran abrir. Vuelvo a repetir esta diapo, ya terminando, que las responsabilidades individuales no deben ser disimuladas por fallas en otros, no porque el sistema está fallando, porque abren esto o abren aquello, y no esté dentro de este concepto para evitar la enfermedad, o a lo mejor se está haciendo una tolerancia a que pueda haber infecciones porque hay otras necesidades también. Nosotros no nos vamos a cuidar porque nos vamos a perjudicar solos. Se perjudica en esto, se perjudica la sociedad y nos terminamos perjudicando nosotros individualmente también. Así que si quieren la solidaridad hay que tomarla como una cuestión de ventaja individual también. Y esto, lo vuelvo a repetir, no vale hacerle trampa, el virus no le importa, no le va a hacer trampa, te va a hacer trampa el virus a vos. Así que bueno.